Reflexión. Gracias, Señor, por este lindo día que comienza. Te pido paz para mi corazón y para los de las demás personas, y que tú seas la luz de nuestros caminos. Danos sabiduría y la confianza para depositar en ti todas nuestras preocupaciones. Bendice a todas las familias del mundo. Amén. El valor de la semana, la empatía. Queridos niños, hoy más que nunca practiquemos el valor, que es la empatía. Todos necesitamos ser escuchados, conversar con nuestros amigos y hablar sobre nuestros problemas y dificultades. Les invito a leer esta frase. No escuches para responder, escucha para comprender a los demás. El tema de la clase, el cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o imaginarios, inspiradas en escritos o en leyendas. Vamos a ver la estructura narrativa de un cuento. La estructura del cuento se divide en tres: inicio, desarrollo y desenlace. Introducción o inicio. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo nudo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Final o desenlace. Es la parte donde suele dar el clímax y la solución al problema, donde finaliza la narración o a su vez la historia. Los elementos narrativos de un cuento. El cuento se divide en personajes, espacio, tiempo, narrador. Los personajes son las personas, animales o los objetos que aparecen y participan en el cuento. Son las personas. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas o mediante su conducta y las relaciones con los otros personajes. El escenario es un lugar donde se desarrolla la historia. Puede ser en un bosque encantado, un castillo, un barco pirata, entre otros. El tiempo es un elemento de la historia que comprende la duración, la sucesión y el orden de los acontecimientos. El narrador habla una historia conociendo todo, incluso los pensamientos, sentimientos de los personajes. Narra la historia que presencia, pero no participa en ella. El espacio es el elemento compositivo de la narrativa que se refiere al lugar en el cual se desarrolla la historia y se mueven los personajes. El ambiente son las circunstancias que rodean a los personajes dentro del cuento. Es importante porque ayuda a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. El desenlace o final. Parte donde se da solución a la historia y finaliza la narración en un final feliz, o en veces no suele ser el conflicto de la historia. Un final feliz y la historia finalmente se acaba. Gracias.